Hola exploradores, soy Ulfi, autor del arte de sonreír, y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo de este gran club de lectura, al que hemos llamado Lecturas para el Éxito. En él pretendemos conseguir en ti ese hábito lector, ya que las personas más exitosas son grandes lectores y los demás tienen grandes televisores. Además de potenciar este poderoso hábito, vamos a mejorar nuestras vidas seleccionando libros del desarrollo personal que nos ayuden a adquirir una mejor mentalidad, mejorar nuestras relaciones sociales, gestionar mejor nuestras emociones, ya que recordemos que todo lo que pensamos se manifiesta. Recuerda que nos convertimos en lo que hacemos. Por ello, antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube pueda avisarte de cada lección. Porque cada lección es un pasito más a conseguir tu propósito. Quiero que lo consigas, porque tu propósito es mi propósito. Vamos a aumentar nuestra vibración. ¿Estás preparado? Pues vamos a por ello. Todo comienza con una sonrisa. En este caso vamos a continuar leyendo este libro tan fascinante que es El Kybalión. En estos momentos vamos por la página 90, el capítulo 8 que es los planos de correspondencia. Si te perdiste el vídeo anterior, te recomiendo que lo leas para no perderte nada y puedas entender cuáles son los distintos planos de correspondencia. ¿Vale? Vamos a continuar, como decía, por la página número 90. Vamos a empezar desde la parte de arriba, en este caso la segunda línea. Únicamente aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética durante años enteros y los que han traído consigo, de encarnaciones anteriores, el conocimiento adquirido previamente pueden comprender de forma adecuada lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales. Y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas, importantes e incluso peligrosas para divulgarlas públicamente. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa cuando digamos que el significado de la palabra espíritu, tal como lo usan los herméticos, es sinónimo de poder viviente, de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc. Algo que no debe confundirse con lo que generalmente se atribuye al término en cuestión: religión, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. El ocultista emplea el término espíritu en el sentido de principio animador, lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de fuerza mística, etc. Esencia. Ya que sabe muy bien que lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos, de acuerdo con el principio de polaridad. En este último caso, reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás, Belcebú, el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. Y por esa razón, el conocimiento referente a esos planos ha sido mantenido en el secreto, en el santuario de los santuarios de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas. Ha sido guardado en la más secreta cámara del templo, pero, y esto si podemos decirlo, los que alcanzaron grandes poderes espirituales y los emplearon mal, se crearon un destino terrible y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de los múltiples espirales del sendero. Pero siempre tendrán como castigo el recuerdo vibrante de las cumbres de donde cayeron debido a su mal obrar. Las leyendas sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan abajo como había ascendido. Sin embargo, incluso a estas almas se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos, y hacen el viaje de vuelta pagando una tremenda penalidad, de acuerdo con la inevitable ley. Para concluir, recordemos que, de acuerdo con el principio de correspondencia que encierra la verdad de que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba,
Los 7 principios herméticos operan plenamente en los diversos planos, físico, mental y espiritual, y se manifiestan en todos ellos. El principio de sustancia mental, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia, porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los distintos planos. El principio de vibración, porque las diferencias que los dividen son consecuencia de la vibración, como ya hemos explicado. El principio de polaridad, porque los extremos o polos son aparentemente opuestos y contradictorios. El principio del ritmo, debido a su flujo y reflujo, ascenso y descenso, entrada y salida. El principio de causa y efecto, porque todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Y el principio de género, porque la energía creadora siempre está expresada y opera mediante los aspectos masculino y femenino. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Bueno, pues aquí acabamos este capítulo. Vamos a continuar con el capítulo 9, vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Esto está muy relacionado con la famosa ley de atracción. Vamos a por ello. El tercer gran principio hermético, el principio de la vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos, quienes los pusieron en sus sistemas. Pero después, durante siglos enteros, quedó olvidado, salvo por los perseguidores de las doctrinas herméticas. En el siglo XIX, la ciencia física redescubrió esa verdad y los descubrimientos científicos del siglo XX aportaron su testimonio en corroboración de esa verdad sostenida por la antiquísima filosofía hermética. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo a las desiguales modos e intensidad vibratoria. Y no solo esto, sino que incluso el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Esto te lo puedes imaginar, pues cuando una bicicleta, por ejemplo, te empiezas a fijar, cuando empieza a rodar, ves el movimiento de los radios, ¿verdad? Si está parada, pues obviamente no se mueve, y cuando empieza a moverse, pues empiezan a girar esos radios. Sin embargo, cuando se mueve a tal velocidad y te fijas en las ruedas, parece que está también detenida, ¿verdad? Es una paradoja. Los instructores llaman la atención del estudioso sobre el hecho de que incluso en el plano físico, un objeto que gira rápidamente, como una rueda, por ejemplo, parece estar inmóvil. ¿Os suena? El espíritu es uno de los polos de vibración, mientras que el otro polo lo constituyen formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos existen millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. La ciencia moderna ha comprobado que todo lo que llamamos materia y energía no es más que modos de movimiento vibratorio. Y algunos de los más avanzados hombres de ciencia se están encaminando rápidamente hacia el punto de vista que los ocultistas tienen sobre los fenómenos de la mente, simples modos de vibración o movimiento. Veamos ahora lo que la ciencia tiene que decir sobre las vibraciones de la materia y la energía. La ciencia afirma que toda materia manifiesta en algún grado la vibración producida por la temperatura o el calor. Este objeto, frío o caliente, pues ambos no son más que grados de lo mismo. Recordamos el principio de polaridad. En la temperatura, en ningún lugar empieza el frío y en ningún lugar empieza el calor. Es exactamente lo mismo, pero en distintos grados. ¿Dónde empieza el calor? ¿Dónde empieza el frío? Depende de los ojos que lo miren. Todas las partículas de materia están siguiendo un movimiento circular. Lo mismo las partículas que los astros. Los planetas giran en torno a un sol, y muchos de ellos giran en torno también sobre sus propios ejes. Los soles, a su vez, giran en torno de puntos centrales mayores, y se cree que estos lo hacen alrededor de otros todavía más grandes.
y así sucesivamente ad infinitum. Las moléculas de las que se compone cualquier clase de materia se encuentran en constante vibración, moviéndose unas en torno a otras y también unas contra otras. Las moléculas están compuestas por átomos, las cuales, como aquellas, se hallan igualmente en constante movimiento y vibración. Si os dais cuenta, es que desde la cosa más pequeña, una partícula, los electrones, cuando empiezan a girar hacia un átomo, es exactamente lo mismo que se repite en todo el universo. Desde eso hasta la Tierra girando hacia el Sol, como han explicado, el Sol girando alrededor de una galaxia, la galaxia girando a un grupo de galaxias, etcétera. Según lo vas ampliando y vas viendo que este es un patrón que se repite en todos los grados del universo, es lo mismo. Las moléculas están compuestas por átomos, los cuales, como aquellas, se hallan igualmente en constante movimiento y vibración. Los átomos están compuestos por partículas, también llamadas electrones o iones, etc., que permanecen asimismo en un estado de rapidísima moción, girando unos en torno de otros, con diversas modalidades vibratorias, y de esta manera toda materia manifiesta vibración de acuerdo con el principio hermético correspondiente. Así sucede también con las diversas formas de energía. La ciencia dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio relacionado de alguna manera con el éter, o probablemente emanado de él. No ha tratado aún de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, el principio de la atracción molecular, ni de la afinidad química, el principio de la atracción química, ni de la gravitación, el mayor misterio de los tres. El principio de atracción por el cual toda partícula o masa de materia se siente atraída hacia cualquier otra partícula o masa. La ciencia no comprende aún estas tres modalidades de energía, si bien los estudiosos se inclinan a pensar que son también manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria. Realidad de los herméticos han enseñado a lo largo del pasado. El éter universal, cuya existencia postula la ciencia sin comprender claramente su naturaleza, ya había sido explicado por los herméticos, quienes aseguraban que era una manifestación superior de lo que erróneamente se llamaba materia, es decir, que el éter era materia en un grado de vibración superior. El nombre que le daban era el de sustancia etérea, y decían que esta sustancia era de tenuidad y elasticidad extremas, que llenaba el espacio universal, que servía como medio de transmisión para las ondas de energía vibratoria como el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, etc. La sustancia etérea es el eslabón de unión entre la modalidad de energía vibratoria que conocemos como materia, por un lado, y la que conocemos como energía o fuerza, por otro, manifestando además un grado de vibración en intensidad y modo completamente propio. Los hombres de ciencia proponen como ejemplo para ver los efectos del aumento de vibración una rueda girando con rapidez. Esto es lo que trataba antes de explicaros. Supongamos primero que la rueda gira lentamente. Diríamos que es un objeto. Si el objeto gira lentamente, lo podremos ver con facilidad, pero no percibimos el menor sonido. Si se aumenta gradualmente la velocidad, en pocos momentos se hace esta tan rápida que comienza a oírse una nota muy baja y grave. Conforme sigue incrementándose la velocidad, la nota se va elevando en la escala musical, y así se van distinguiendo unas y otras las diversas notas. Finalmente, cuando el movimiento ha llegado a cierto límite, se llega a la última nota perceptible por el oído humano, y si la velocidad sigue aumentando, sigue el mayor de los silencios, ya que nuestro oído no lo puede percibir. Nada se oye ya, pues la intensidad del movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar sus vibraciones. Entonces comienzan a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Esto es sumamente interesante, el ver que simplemente el aumentar la vibración hace que transformemos algo que percibimos por uno de nuestros órganos a otro. Por ejemplo, hemos empezado con la vista. Cuando se empezó a mover tanto la rueda, llegó un momento que empieza a emitir algo, un sonido en este caso, ya que a nuestros ojos parece ya que está detenido de toda la velocidad que tiene esta rueda y empieza a emitir un ruido. Es decir, ese aumento de vibración pasa de nuestra vista a los ojos, al oído, al oído. Y llega un momento en que empieza a aumentar la vibración
en el que ya nuestro oído no puede percibir más y entonces empieza a percibirse de otra manera, que es empezar a generar colores. O sea, fijaos qué increíble es lo que determina el nivel de vibración, ¿no? Y cuán dentro del gran límite, ¿no?, que tenemos entre las distintas vibraciones, las millonésimas partes en las que puede estar una vibración, cómo afectan a nuestra percepción de ello. Voy a continuar, es muy interesante esto. Nada se oye ya, pues la intensidad del movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar sus vibraciones. Entonces comienzan a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Después de un tiempo, el ojo empieza a percibir un oscuro color rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado y el anaranjado en amarillo. A continuación seguirán sucesivamente matices verdes, azules y añiles, y finalmente aparecerá el matiz violeta. La velocidad se acrecenta más aún y desaparece todo color, porque el ojo humano ya no puede registrarlos. Pero ciertas radiaciones emanan del objeto en revolución. Los rayos que se usan en la fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Después comienzan a manifestarse los rayos conocidos bajo el nombre de X, y más tarde empiezan a emanarse la electricidad y el magnetismo. Es decir, cómo evoluciona la energía. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se desintegran, convirtiéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables partículas o electrones, de los que están compuestos, y finalmente incluso las partículas desaparecerían y podrían decirse que el objeto estaría compuesto por sustancia etérea. La ciencia no se atreve a llevar el ejemplo más allá, pero los herméticos aseguran que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido en el todo, que es el espíritu absoluto. Por eso, muchas veces nos cuesta entender que atraemos todo aquello que vibra en consonancia con nosotros, pero ya no hablamos en este caso de los objetos, hablamos de personas, de pensamientos. Si yo tengo un pensamiento positivo, por norma general, voy a atraer a personas positivas a mí. Igual que los átomos tienen atracción química, nosotros tenemos una atracción mental, ¿vale? Y esto se puede percibir normalmente te suelen gustar un tipo de chicas o un tipo de chicos en concreto, o te sueles sentir a gusto con un tipo de personas en concreto. Esto también es atracción porque vibras en el mismo nivel que esas otras personas. Así que tan importante es la ley de atracción para atraer todo lo que quieras en tu vida. Para ello tienes que vibrar como eso que quieres. Mientras más grande es, más tienes que vibrar. Continuamos. El objeto, sin embargo, habría dejado de ser tal mucho antes de alcanzar la sustancia etérea, pero de todas maneras el ejemplo es correcto en cuanto muestra los efectos del aumento continuo de la intensidad vibratoria. Debe recordarse que en el ejemplo anterior, con llegar a los estados en que el objeto irradia color, luz, etc., no se han resuelto aún la cuestión de esas formas de energía, que están en un grado mucho más elevado, sino que simplemente se llega a un grado de vibración en el que esas energías se liberan hasta cierto punto de las limitadoras influencias de las moléculas, los átomos y las partículas. Esas energías, si bien son muy superiores en la escala a la materia, se hallan aprisionadas y confinadas en las combinaciones materiales, en razón de las fuerzas que se manifiestan a través de ellas, y empleando formas materiales. De esta manera se confinan en sus creaciones corpóreas, lo que hasta cierto punto es innegable en toda creación, por lo que la fuerza creadora queda envuelta en su propia creación. Pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada por vibraciones, parte de las cuales emanan al exterior y tienden a afectar a las mentes de los demás por inducción.
Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos de poder de una mente sobre otra, que ya van siendo del dominio público debido a la gran cantidad de obras que están publicando discípulos e instructores sobre estas materias, y no solo eso, sino también científicos. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondencia, intensidad y modalidad vibratoria, y mediante un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras, esos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o cómo se puede representar un color cualquiera. Conociendo el principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un perfecto dominio y control sobre sus estados mentales. De la misma manera podrá afectar a las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia logra en el físico, es decir, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, los ejercicios y las prácticas apropiadas, y la ciencia que las enseña es la de la transmutación mental, que vimos en el capítulo 3, una de las ramas de la filosofía hermética. Una ligera reflexión sobre lo que hemos dicho mostrará que el principio de vibración está oculto tras todos los maravillosos fenómenos de los poderes manifestados por los maestros y adeptos, quienes pueden aparentemente eludir las leyes de la naturaleza, pero que realmente no hacen más que emplear una ley contra otra, un principio contra otro, y llevan a cabo sus resultados modificando las vibraciones de lo material o de las energías, realizando así lo que comúnmente llamamos milagros. Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder. Este capítulo a mí me parece de los más poderosos. Te animo a que lo vuelvas a ver, que lo vuelvas a escuchar o leer, porque tienes que integrar muchas cosas. Aquí es donde se explica muy bien la ley de atracción que hemos comentado, y sobre todo cuando entiendes que todo es atracción y sobre todo adquieres la habilidad de la transmutación mental, puedes adquirir la vibración de aquello que quieres conseguir, y empiezan a sucederte cosas y empiezan a aparecer personas que te llevan a conseguir lo que quieres. Es el principio de cómo cambiar tu vida. Por eso no solo vale con leerlo y entenderlo, tienes que comenzar a aplicarlo. Todos estos principios, cómo aplicarlos en tu vida y qué estrategias pueden hacer que te lleven a cambiar y a transformar tu vida para lograr ser esa persona que deseas ser, te animo a que me escribas en privado.